Hola, en este primer módulo vamos a hablar de una urgencia neurológica crítica, que es el accidente cerebrovascular o más conocido como ACV, que es una causa frecuente de discapacidad y muerte en el mundo. Por eso su fisiopatología es clave para entender cómo nosotros podemos intervenir a tiempo. Acá les dejé los objetivos, empezando por qué es una ACV. Una ACV ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe o se reduce, lo que priva de oxígeno y nutrientes a las células neuronales que en cuestión de minutos se pueden morir, generando daño cerebral, discapacidad o incluso la muerte. Tenemos dos tipos, el hemorrágico que se da con menos frecuencia en un 20% y el isquémico que se da con mayor frecuencia, como dice ahí, en un 80%. También les agregué el concepto de ataque isquémico transitorio que me pareció muy importante porque en muchas bibliografías estaba, ya que tiene una sintomatología muy similar a la ACV. La diferencia es que acá se produce un bloqueo temporal o transitorio del flujo sanguíneo, por lo que no dura más de 24 horas. Y esto representa un factor de riesgo muy importante para un ACV próximo. En etiología es muy importante que sepan que tenemos el concepto de conductas y factores. Conductas van a ser aquellos hábitos o estilos de vida que decide uno tener. Por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, anticonceptivos. En cambio, factores van a ser características o condiciones que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad. Generalmente las conductas modificables llevan a factores modificables, por ejemplo, hipertensión, diabetes, cardiopatías, entre otras. Y factores no modificables van a ser los que nosotros no podemos hacer nada básicamente, por ejemplo, edad avanzada, sexo masculino, raza negra, ACVs previos, historia familiar. Como les dije, tenemos dos tipos, el ACV hemorrágico y el ACV isquémico. En el caso del ACV hemorrágico, se va a dar por una ruptura del vaso, de un vaso, que al romperse provoca una hemorragia dentro del cerebro o fuera del cerebro. Lo que se produce acá es que esa sangre que se empieza a acumular va comprimiendo las estructuras vecinas y va dañando el tejido cerebral. Como mencioné, tenemos dentro del cerebro la hemorragia intracerebral, que es un tipo de ACV hemorrágico, que se suele dar más que nada por hipertensión arterial crónica, o eh, fuera del cerebro, que sería principalmente en el espacio subaracnoideo, la hemorragia subaracnoidea, que suele darse más que nada en pacientes con aneurismas o con TEC. Ahora, el isquémico suele darse más que nada por trombosis o embolia. Acá, ¿qué pasa? Una arteria cerebral se bloquea, ya sea por un coágulo de sangre o por una placa de grasa, por eso existen los dos tipos, impide que la sangre llegue a las diferentes partes del cerebro y priva de oxígeno a las neuronas provocando daño cerebral. Por eso tenemos el aterotrombótico, que es por placas de grasa, generalmente aterosclerosis, o el cardioembólico, que es coágulos de sangre que vienen por fuera del cerebro, en este caso, por ejemplo, el corazón, y viaja hasta las arterias cerebrales donde queda atascado. Y así se interrumpe el flujo sanguíneo. Esta es una tabla que resume los valores normales y los umbrales de isquemia cerebral. Es decir, los valores mínimos necesarios para que el cerebro funcione adecuadamente. Como sabemos nosotros, el cerebro necesita un flujo constante de sangre y oxígeno para sobrevivir. Cuando alguno de estos parámetros baja por debajo de ciertos niveles, se produce isquemia cerebral que si no se corrige a tiempo puede generar daños irreversibles. Entonces, por ejemplo, en el caso del flujo sanguíneo cerebral, que normalmente es de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, cuando baja menos de 18, el riesgo de isquemia es alto. Y en este punto, las neuronas ya no reciben suficiente oxígeno ni glucosa. En cuanto a la extracción cerebral de oxígeno, lo que sucede acá es que este es el porcentaje de oxígeno que se extrae sobre el total que ingresa en la sangre. Entonces, por ejemplo, si la sangre trae 100 unidades de oxígeno y nosotros consumimos 30, el porcentaje de extracción de oxígeno va a ser 30, que generalmente es lo normal. ¿Ok? Si hay hipoperfusión, el cerebro intenta compensar extrayendo más oxígeno. Después tenemos lo que es la diferencia arteriovenosa. La diferencia arteriovenosa representa cuánto oxígeno consume el cerebro. Es el contenido de oxígeno entre la sangre arterial que viene y la sangre venosa que se va. En este caso lo normal es 6,3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Si aumenta esta diferencia arteriovenosa, por ejemplo, a 9, el cerebro está extrayendo más oxígeno de lo habitual porque le llega poca sangre e intenta compensar consumiendo más oxígeno. Estaría en hipoperfusión.
En cambio, cuando disminuye esta diferencia arteriovenosa, es cuando al cerebro le llega demasiada sangre, por ejemplo, en una hiperperfusión, y el cerebro no necesita extraer tanto porque hay flujo de sobra. Después tenemos el concepto de PIC. ¿Qué es la PIC? Es muy importante. La PIC es la presión intracraniana, que es la presión dentro del cerebro, básicamente. Como sabemos, del cráneo. Como sabemos, el cráneo es rígido, no se expande, y si hay algo que aumente el volumen dentro del cráneo, lo que va a generar es comprimir las estructuras dentro. Por ejemplo, un sangrado, un edema, va a hacer que se eleve esta PIC. Lo normal es menos de 10 milímetros de mercurio, y cuando hay algo que comprime, por ejemplo, un edema, va a elevarse a más de 20 milímetros de mercurio. Y ahí ya esa PIC es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque empieza a comprimir los vasos cerebrales, reduce el flujo sanguíneo cerebral y genera una isquemia secundaria por efecto de masa, se denomina. En este caso tenemos el ejemplo de una botella de vidrio, por ejemplo, con tapa. Nosotros no podemos meterle nada más de lo que entra adentro de la botella porque va a empezar a aumentar la presión, porque es rígida, no se puede mover. Bueno, y en el caso de la presión de perfusión cerebral, esta es la fuerza que impulsa la sangre al cerebro. Nosotros para medir la PPC va a ser la presión arterial media menos la presión intracraniana. Desglosando cada uno de estos, la PPC o presión de perfusión cerebral es la fuerza con la que la sangre llega al cerebro para oxigenarlo y se mide PAM menos PIC. ¿Qué es la PAM? Es la presión arterial media, es la presión promedio en las arterias durante un ciclo cardíaco completo. Refleja la capacidad del sistema circulatorio para perfundir los órganos. Y la PIC es lo que ya hablamos, es la presión que existe dentro del cráneo generada por el volumen del parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que normalmente es menor a 20 en adultos sanos. Entonces, sabiendo esto, podemos entender que la presión de perfusión cerebral, que es la fuerza que impulsa la sangre al cerebro, permite que el cerebro se autorregule su propio flujo sanguíneo cerebral y lo mantiene a un flujo constante entre 50 y 140 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si la presión de perfusión cerebral baja a menos de 50? El cerebro pierde la capacidad de autorregularse y genera un flujo inadecuado que conduce a una isquemia. En cambio, cuando sube más de 140, el cerebro pierde el control por exceso de flujo sanguíneo y genera edema, riesgos, hiperemia. ¿Ok? Entonces, el valor normal es que el flujo sanguíneo se regule entre 50 y 140, perdón. Yo de igual manera les dejé acá explicado cada concepto importante que después pueden detenerse y mirarlo y entenderlo. Cualquier duda, me comunican. Después tenemos algo muy importante, que es básicamente entender la fisiopatología de todo lo que es el ACV. En el ACV vamos a tener, en este caso, el puntito rojo que está en la imagen. El puntito rojo va a ser el área central del ictus o el foco isquémico. ¿Qué quiere decir foco isquémico? Acá ya hubo caída de flujo sanguíneo y las células acá mueren rápidamente. O sea, es el núcleo, es donde están esas células, ahí muere. Lo que le rodea al costado, que es de un color más rosado, es la zona de penumbra. Esta zona de penumbra es muy importante porque acá todavía se mantiene un flujo sanguíneo moderado. Las neuronas, si bien no pueden disparar potenciales de acción, están en reposo. ¿Qué quiere decir eso y por qué es tan importante? Porque si nosotros incrementamos la presión y el flujo colateral aumenta, podemos recuperar ese flujo sanguíneo o esas células y pueden disparar potenciales de acción. Pero es muy importante el tiempo porque la restauración es dependiente del tiempo, como dice ahí. Nosotros, si lo agarramos en cuestión de minutos al ACV, podemos recuperar la mayor cantidad de tejido cerebral. En cambio, cuando más pasa el tiempo, menos tejido podemos recuperar. Lo que está en azul va a ser tejido que está en riesgo, pero que todavía no tuvo, o sea, está disminuyendo el aporte de sangre, pero todavía no cayó tanto. Y a lo verde es tejido sano, como dice ahí.
Luego les puse las manifestaciones clínicas, que si bien ustedes no van a dar clínica acá, es muy importante que ustedes lo sepan reconocer cómo detectar un accidente cerebrovascular y saber qué hacer, saber cuándo llamar al 911. Vamos a ver que las personas generalmente vienen o con la cara caída de un lado, o con los brazos o el cuerpo caído, con alteraciones en el campo visual. Generalmente te pueden llegar a decir que ven doble, o dolores de cabeza, debilidades, confusión mental. Ese es el momento en el que ustedes tienen que actuar y llamar al 911. Y por último, les dejé la escala de coma de Glasgow, que también es muy importante, pero no la tienen que saber en este caso, ya que la escala de coma de Glasgow sirve como una especie de termómetro para saber, o de parámetro para saber qué tan implicado está el cerebro. Esta escala nos permite cuantificar cuánto daño neurológico hay, ya que una escala de Glasgow menor a 8 indica estado de coma. Bueno, y por último les dejé la bibliografía y bueno, muchas gracias por escuchar. Cualquier duda que tengan pueden hablarme sin problema y les vuelvo a explicar. Besitos.